bienvenidos una vez más a Por el Mundo. Espero que estén muy bien y en el video de hoy les quiero comentar un poquito cómo es trabajar en Francia, cómo son las condiciones, los salarios, los requisitos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a comenzar. Como muchos saben, la época de diciembre, noviembre, diciembre, época de fiestas, es cuando las empresas hacen contratos de zafra. Quiere decir, como entramos en la época de fechas festivas, entonces las empresas buscan gente con contratos de 1, 2 o 3 meses porque se considera como temporada alta, donde el flujo de clientes es mucho mayor que habitualmente, entonces es una temporada para realmente buscar trabajos y hacer entrevistas. Vamos a empezar por cuántas horas es legal trabajar en Francia como máximo. Máximo son 35 horas por semana. Claramente a esto hay excepciones porque hay empresas que así lo requieren, pero es ya a conversar con el empleado si está de acuerdo o no, y claramente que el sueldo aumenta. Pero lo máximo por ley que se puede trabajar son 35 horas semanales. En España, por ejemplo, son 40 y en otros países también, pero en Francia queda todavía en 35. Con respecto a los contratos que pueden encontrar, hay dos tipos de contratos, hay CDD y hay CDI. El CDD es el que tiene fecha de inicio y fecha de finalización. El CDI es el que todo el mundo quiere y busca. Quiere decir que vas a firmar tu contrato y puedes quedarte trabajando un año como 10. O sea, en el contrato no está especificado cuándo vas a dejar de trabajar. Eso ya va a depender de otras condiciones y justamente es lo que quieren, por ejemplo, las personas que alquilan departamentos. Quieren, cuando van a alquilar su departamento, quieren que la persona que lo va a rentar tenga este tipo de contrato, porque entonces se aseguran que la persona va a poder pagar el alquiler y no va a tener ningún tipo de problema. El CDD, por otro lado, es el contrato más común que encontramos en estas fechas, porque como les decía antes, es una fecha de zafra, es una fecha de temporada alta, y es donde las empresas buscan gente, pero para tiempos determinados. Con respecto al salario, el salario bruto en Francia es de Alzheimer, 1.521 euros brutos. Netos, que es lo que te queda en la mano, lo que vas a recibir luego de tener todas las cotizaciones y haber pagado todos tus impuestos, bla bla bla, te van a quedar 1.171. Ahora, tengan en cuenta que este salario es por las 35 horas de trabajo. Si no trabajan tiempo completo, como por ejemplo trabajan, no sé, 30 horas en vez de 35, van a ganar 1.048, 1.050 por ahí, y así va a ir descendiendo porque hay contratos laborales de 12 horas, de 18 horas, de 24, de 30 y de 35. Todo depende de tu situación. Por ejemplo, los estudiantes normalmente trabajan part-time y normalmente trabajan 12 horas, no trabajan más de eso. Normalmente, por ejemplo, es lo que pasa con los extranjeros. Cuando llegan extranjeros con visas de estudios, la visa de estudio te permite trabajar, pero te permite hasta 20 horas nada más. Entonces, si no te hacen contratos de 20 horas, entonces puede ser que te hagan 18 o de 12 según las necesidades de la empresa y claramente si tú estás de acuerdo. Ahora bien, con respecto a los salarios que les menciono, como verán, si queremos vivir en París es un poco complicado, porque yo ya había hecho un video con respecto al costo de vida en París, pero lo había hecho en base a una pareja, a 2 personas. Ahora, si estamos solos y tenemos un salario de 1.170 euros, y nada más pagamos de alquiler 600, 700 euros, 800, 900, como pueden llegar a cobrar una habitación, realmente están, porque sí están muy caras. Bueno, ahí se complica un poco más, ya no nos queda tanto para nosotros y ya la situación empieza a tambalear un poco. Pero hay otra cosa interesante que son los beneficios, aparte del salario, que existen en Francia y que no existen en otros lugares. Y es, por ejemplo, el tema del transporte. En Francia existen varios tipos de abonamientos, creo que se llama así, con respecto al transporte. O sea, lo podemos pagar por semana, lo podemos pagar por quincena, o lo podemos pagar por mes, o podemos pagar cada vez que tenemos que usar el metro o el bus. Normalmente en París, porque creo que en otros lugares de Francia no existe. En París existe una tarjeta que se llama Pass Navigo y es la tarjeta que las personas normalmente cargan por mes.
que esta tarjeta sin ningún tipo de descuento, por ejemplo como la que tenía yo, que no tenía ningún tipo de descuento, sale 75 euros al mes, y por tener un contrato laboral la empresa se hace cargo de la mitad, entonces nada más terminás pagando 35 con centésimos. 75, 35, 35 son 70, 36, 37, cualquier cosa dije. 25 dividido 2. 37,50. Entonces, al firmar un contrato laboral, el transporte que normalmente pago 75 euros lo paso a pagar 37,50, y eso está buenísimo porque no tengo conocimiento de que pase en otros países. Quizás sí, ya me dejarán en comentarios si tienen alguna experiencia en otro país y que sea así. Pero debido a mi experiencia, por ejemplo en Sudamérica o en México o en España, por ejemplo, eso no sucede. El segundo beneficio es el tema de la mutual. Como muchos saben, en Francia existe la Assurance Maladie, que es el sistema de salud público que depende del Estado. Cuando nosotros hacemos parte del sistema de la población, tenemos acceso a lo que es este sistema de salud, siendo reembolsados un 70% de mis gastos. Por ejemplo, yo, no sé, voy al dentista o lo que sea, y entonces el Estado me va a reembolsar 70%. Claramente no puedo ir al dentista que se me antoje. Y si queremos ser reembolsados el otro 30% que falta, entonces ahí tenemos que tener lo que se llama mutualista. Normalmente se puede pagar, que puede ir de los 30 a los 100 euros por mes, porque hay muchos planes. Pero si no tenemos para pagarlo y firmamos un contrato laboral, esto lo vamos a tener. Claramente las condiciones no van a ser geniales, porque tienen que saber que las mutualistas hay cosas que cubren, hay cosas que no, hay cosas que reembolsan, hay cosas que no. Y normalmente cuando te la pone tu empleador, entonces como que solo te cubre ciertas cosas, sobre todo lo que tiene que ver con el trabajo, los accidentes que puedas tener y demás. Pero eso es otra ventaja que en algunos países sí existe, por ejemplo en Uruguay existe, y que me parece que está genial, porque así de esa manera entonces tienes el 100% del servicio de salud cubierto. Otra cosa que me encantó, pero esto no pasa en todos lados, pasa en algunas empresas nada más, que me pasó por ejemplo cuando trabajé como vendedora. Pasaba que tenía, además del sueldo y las prestaciones que les dije recién, tenía tickets de alimentación por 10 euros y yo estaba en la gloria. Me daban un ticket para cada día, claramente, y en mi descanso podía ir con ese ticket a cualquier restaurante, a cualquier supermercado y comprarme el almuerzo o lo que precisara. Y eso está genial porque, como saben, por ejemplo en París, que es donde yo vivo, la comida es cara, es bastante cara y todo es caro. Entonces realmente tener 10 euros, 9, 10 euros por día para comer es un alivio que a fin de mes se ve reflejado en el sueldo, aunque tienen que saber que no es del todo gratuito. Te dan, por ejemplo, si te dan, no sé, 9 euros por día para comer por mes, al fin de mes en tu recibo de sueldo vas a ver que te descontaron cierta cantidad de dinero, no sé, 30, 40 euros en modo de ejemplo, porque no me acuerdo, descontados de lo que es tu salario. Pero esto, como les digo, no pasa en todas las empresas, no me pasó en todos los lugares que trabajé. Por ejemplo, los restaurantes no acostumbran a dar el ticket de alimentación porque son restaurantes, pero sí te dejan comer en el restaurante y después ya verás a fin de mes cuánto te descuentan del sueldo. Eso claramente también lo sabéis cuando firmás el contrato. No es algo a lo que te puedas oponer. Por ejemplo, me pasó de trabajar en un restaurante, fue una de las experiencias que tuve laborales, y el tema era que la comida a la que podía acceder no era muy saludable. Entonces yo al principio estaba todo súper bien, yo súper contenta, me comía todo, pero al cabo de 15, 20 días, un mes, digo, no puedo seguir comiendo así. O sea, si voy a estar trabajando acá 3 años, no voy a estar comiendo 3 años esto. Voy a terminar flotando. Y bueno, pregunté si lo podían dejar de descontar de mi salario y yo no comía más. Y bueno, me dijeron que no. Tiene sus pros y sus contras, pero está bueno que lo sepan. Así que lo que respecta a las condiciones y beneficios y bla bla bla, eso más o menos sería todo. Después, algo que preguntan mucho, que veo que preguntan mucho en redes sociales, es el tema de si se puede trabajar en Francia sin saber francés. Se puede, sí y no. Hay gente que yo conozco que trabaja en Francia y no habla ni una palabra de francés, pero porque ya llegó a Francia con una propuesta laboral en donde iba a trabajar en una empresa donde solo tenía que hablar inglés. Entonces realmente si aprendía francés para la vida cotidiana, para ir al supermercado, a la panadería, súper bien por esa persona, pero no era un requisito
para lo que era su vida laboral. Ahora, si nosotros vamos a llegar a Francia para trabajar en lo que sea, y para trabajar de vendedora en un restaurante, en un supermercado, lo que sea, claramente tenemos que poder hablar mínimo, aunque sea a nivel mínimo, pero no solo para comunicarte con la gente si es que vas a trabajar en atención al público, sino para entender cuando te dan órdenes. Por ejemplo, cuando entras a la aplicación para buscar trabajo, hay un trabajo muy común que es trabajar en restaurantes pero armando ensaladas, por ejemplo, en el tema de la cocina, y mismo te especifican que no es necesario que hables francés o que tengas un excelente nivel de francés, con el nivel básico alcanza. ¿Pero por qué? Justamente por esto, porque tienen que poder decirte, dame ese vaso, y tú tenés que poder entender que te están pidiendo el vaso. O sea, lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo. Entonces, si se puede trabajar sin francés, sí, probablemente haya lugares, por ejemplo, como, no sé, un call center donde te pidan que hables español e inglés y realmente el francés no importa mucho, y vas a poder hacerlo, pero luego tenés que poder entender cuando te dicen una mínima cosa. Es como, no sé, ir a Estados Unidos y no saber hablar inglés. O sea, no vas a dejar de trabajar por eso, pero claramente se te va a complicar un poco más porque vas a estar demasiado limitado. Otro aspecto interesante de Francia es que para postular a un trabajo, el 90% del tiempo se necesita el currículum y se necesita una carta de motivación. En algunos lugares no te la van a pedir y además te lo van a especificar, pero normalmente sí se toma muy en cuenta que haya una carta de motivación explicando por qué querés trabajar ahí y por qué deberían elegirte a ti. Así que bueno, gente, espero que este video les sirva. Vamos arriba con el tema del trabajo. Les deseo mucha suerte a todos y nos vemos en la próxima. ¡Mua!